Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Mi nombre es Angel Mieses y seré su facilitador referente al tema de la comprensión lectora y la redacción en estudiantes universitarios. Soy estudiante de la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional Evangélica. Espero que este tema les sirva de provecho. Pudiéramos comenzar diciendo, antes de hablar de este tema de la comprensión lectora en estudiantes universitarios, que tenemos algo que nos hace frente y son dos tipos de analfabetismo que día a día a los que nos enfrentamos a las carencias de los estudiantes en las universidades. El primero consiste en la carencia de la preparación sistemática o asistemática y el conocimiento que nos enseña a descifrar un texto escrito. El segundo se refiere a la pérdida de la destreza y de la lectura adquirida previamente. Este fenómeno puede ser producto a un entorno cultural muy limitado y al desuso consecuente de la lectura. Como les decía, el analfabetismo funcional hace inútil el dominio de las destrezas básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal de cada individuo. Podemos decir entonces que leer consiste en comprender un mensaje codificado mediante símbolos. Dichos símbolos generalmente están representados por letras o por cifras. La comprensión lectora o la comprensión oral y la comprensión escrita podemos decir que dependen totalmente del lenguaje, de la percepción de los sonidos y del conocimiento del habla del idioma o del idioma que se habla, porque el oyente debe de reconocer los posibles fonemas y morfemas que hay en su idioma, por lo que puede suplir el resto de los no percibidos y formar diferentes frases, y a eso se le llama principio de integración. Se utilizaron varios instrumentos para la recolección de información y son datos muy palpables de estudiantes, y estos datos se recaen sobre la comprensión lectora en los universitarios, y las pruebas confirmadas dictan los siguientes pasos. Primero, que la identificación de las ideas principales de un texto dado son carentes. La reescritura de las ideas principales también deben de ser identificadas, la redacción en un resumen acerca de un texto dado, la redacción de una explicación de un texto dado también, la lectura en voz alta de un texto dado, la discusión de los conocimientos de la lectura también se ve afectada. El análisis de todos estos datos obtenidos a través de la aplicación de la prueba también se tomaron en consideración la ortografía, el uso del léxico y los ademanes. Hay dificultades que son básicas que presentan los estudiantes hoy día de la comprensión lectora, y es que desconocen las propias deficiencias de la lectura. Y en las conversaciones preliminares, la prueba dictó que la mayoría de los estudiantes expresó no tener dificultades en la lectura. También que hay una subtendencia a vocalizar, es decir, a darle forma a los labios de acuerdo al punto de articulación fonético de las palabras de un texto. Esto se observó incluso cuando se realizó una lectura silenciosa. Y también el desconocimiento de la utilidad del diccionario y de las técnicas de su uso entre los estudiantes está mostrando ciertas carencias. También las dificultades para seguir instrucciones orales por un escrito. Todas estas deficiencias las presentan hoy día los estudiantes universitarios. Se diseñó una estrategia para ir pasos adelante o ganar cierta ventaja concerniente a este problema. Y es que consideraron los escritores de este escrito, valga la redundancia, que era necesario tomar en cuenta aspectos fundamentales de la lectura, como lo son la percepción visual, la comprensión del contenido objetivo de la lectura y los referentes de la lectura, la percepción, que significa visualmente darle a cada palabra, y la medida de esta capacidad para que la percepción al final sea perfecta. Entre ellos se determinó el propósito de la lectura, es decir, que cada quien tenga claramente definido el objetivo que se busca mediante la lectura y cómo esto influye en la misma. Porque existe una gran diferencia entre los textos. Ustedes saben que hay textos que son científicos, que son especializados, también hay textos que son novelas, que son informes, otros que son informes periódicos.
Y cada uno de estos textos tiene una relevancia o una importancia dentro de su género, pero el propósito de cada uno, en cada uno de sus casos, también es distinto. Está también la disposición del ambiente para la lectura. Esto tiene que ver con que la lectura sea eficaz y provechosa. Lo que lo propicia es un ambiente en las condiciones necesarias y también en las condiciones psicológicas que sean las especiales o las adecuadas para el momento. Las condiciones materiales involucran el ambiente físico del sitio donde se seleccionó para ejecutar dicha actividad, es decir, donde yo voy a leer o a realizar dicho ejercicio, que eso me provoque o produzca en mí que el ambiente o el entorno donde yo estoy sea el necesario o esté ameno para dicha condición, y que la inmobiliaria esté segura y todo ese tipo de cosas. También los inmuebles que se requieren para el ambiente son muy importantes, es decir, la ventilación, el tipo de mueble, la luz y todo ese tipo de cosas. Las condiciones psicológicas para desarrollar dicho ambiente tienen que ver que, independientemente de la lectura que se esté realizando, el objetivo trazado en los aspectos psicológicos, tales como el estado de ánimo, el grado de atención, las tensiones físicas que pueden haber en el momento y que pueden influir a la eficacia de la lectura. Todos estos factores deben de tomarse en cuenta a la hora de un escrito y a la hora de leer para comprender. También está la clarificación del propósito de la lectura. Este aspecto es determinante en el establecimiento de los propósitos de la lectura, porque influye en la adopción de un método de la lectura que sea eficaz, y todo esto se basa en la forma del contenido del material, es decir, el enfoque del lector, la responsabilidad del lector hacia el producto mediante la lectura, las condiciones bajo las cuales se leen, es decir, que se pueden modificar los planes previamente establecidos y las respuestas específicas. La lectura, que de la lectura tú puedes extraer ideas principales, también puedes encontrar, examinar, seleccionar un material para luego ser más exhaustivo y poder utilizarlo o reutilizarlo. La lectura también puede ampliar nuestro campo de información, y la lectura también puede ser recreativa. La disposición de un ambiente físico adecuado, es decir, que en el ambiente intervienen muchos factores claves como la iluminación, le decía anteriormente, la ventilación, el mobiliario, entre otros. También está la consulta del diccionario, que es muy productiva e importante, ya que además de aclarar dudas sistemáticas, contribuye al aprendizaje de nuevos términos y el lector adquiere seguridad cuando tenga la necesidad de utilizar dichos términos. La lectura frecuente es lo ideal, porque tú consultas varios autores, aprendes a proporcionar oportunidad de comparar estilos y aprender nuevas palabras, aprender nueva ortografía y también aprender de sus usos. Está la verificación de la ortografía. Luego de hacer un trabajo escrito, ya sea un informe, un reportaje, un ensayo, es recomendable revisar la ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de no cometer o evitar errores. Las actividades sugeridas para el mejoramiento de la lectura tienen que ver con ejercicios que son preliminares y ejercicios que son libres de vocabulario. También hay otros ejercicios que son para desarrollar síntesis, y dentro de se pueden identificar las partes de un texto, analizar la interrelación de las ideas y la localización de las mismas, expresar la idea clave del texto, expresar la clase de conjunto o ideas que se refiere al texto y cómo reconstruir ese texto de manera crítica y personal. Las evidencias de las limitaciones lingüísticas también influyen mucho en los problemas de redacción en los estudiantes universitarios. Es que la incoherencia lexical vinculada con la correlación del verbo pierden la preposición y, en cierta manera, pierden los objetivos, y la forma de analizar no se distingue entre los estudiantes universitarios y los estudiantes de educación media o básica. También la incoherencia lexical vinculada a la redundancia.
Es decir, que la redundancia lexical es una evidencia de la repetición innecesaria en los términos y constituye un indicador de pobreza en el vocabulario. En algunos también denota inseguridad, nerviosismo. Entre otros casos detectamos en cuanto a la redundancia que la deficiencia en la influencia cultural y también el entorno que no ha sido el propicio para los estudiantes. Espero que hayan podido aprender de lo que hemos interactuado y que les sirva de provecho a la hora de ponerlo en acción. Muchas gracias y esta fue mi intervención.